soy piloto aviador comercial eh, y pues vemos todos los días un poquito de climatología en nuestro trabajo. No sé si soy experto del todo, pero vaya que sí debemos saber bastante bien cómo se desenvuelve eh, la atmósfera y para saber qué es lo que podemos esperar día con día en cada uno de nuestros vuelos, ¿verdad? Y pues bueno, la climatología, ¿qué viene siendo la climatología? Es una ciencia la cual estudia los fenómenos atmosféricos y cada uno de sus valores en ella, ¿no? Aquí en esta imagen pues podemos ver distintos tipos de fenómenos o cuestiones que se dedica a estudiar la climatología. Recordemos que la climatología es una ciencia de la meteorología y es basada sobre todo en los fenómenos meteorológicos. Pues como les comentaba, la climatología se dedica a estudiar los fenómenos que suceden en la atmósfera. Recordemos que la atmósfera que tenemos hoy en día no siempre ha sido la misma. Estamos hablando que cerca de 4.5 millones de años se creó la primera atmósfera que tuvimos, que era un conjunto de gases volcánicos, y a través de este calor que la Tierra desprendía sin tener una manera de refrigerarse naturalmente, pues se creó una cierta capa alrededor de la Tierra. Esa fue la primera, digámoslo, atmósfera, que no tendría que llevar ese nombre porque la atmósfera solamente tiene ciertos requisitos para poder considerarse así, ¿no? Estamos hablando que posteriormente, cuando la Tierra ya se empieza a enfriar un poco, estos tipos de gases ya se dejan de desprender, ya se empiezan a crear en unos ciertos vapores de agua y estos empiezan a generarse en capas alrededor de la Tierra. Posteriormente, alrededor de 3.5 millones de años a hoy en día, se empiezan a crear los primeros microorganismos y esos microorganismos que empiezan a generar la fotosíntesis ya empiezan a crear el oxígeno y que ya teníamos vapores de agua en el ambiente, pues empieza a crear la atmósfera, ¿no? Y así hasta llegar a cuando llegaron los primeros seres vivos, se fueron dando las capas de la atmósfera, debido a que ya había un intercambio entre el CO2 y el oxígeno, así permitiendo la relación constante de la atmósfera. La atmósfera, pues aquí bien lo dice, ¿no? Es una mezcla de gases que rodea un cuerpo celeste. Cuando se encuentra en un campo gravitatorio suficiente para impedir que escapen, pues ya sabemos bien que la Tierra eh, tiene una cualidad la cual le permite tener pues eso que llamamos gravedad. Los seres humanos los vemos todo el día. Cuando tú vas en tu carro y de repente ocurre que por algún incidente tú frenas muy rápido y sientes como si se te fueran a salir los ojos, esa es la gravedad actuando en tu cuerpo. Esas son gravedades que tú estás viendo en tu cuerpo. Igual así podemos ver en los aviones de combate. Pues hay pilotos que necesitan trajes especiales para que su cuerpo pueda absorber más de una gravedad, ¿no? El cuerpo humano no está diseñado para absorber tanta presión sobre sí mismo. Recuerden que estamos llenos también nosotros de gases, así como la Tierra, nosotros también tenemos gases dentro de nuestro cuerpo que no salen del todo por los orificios, porque si estos salieran, pues estuviéramos viendo que por nuestros ojos, nuestra nariz y la boca, pues estuviéramos expulsando tal vez pues material de nuestro cuerpo, ¿no? No así obstante, pues por otros orificios que tal vez a veces sí se expulsan los gases naturalmente. Es por eso que también cuando nosotros volamos en un avión, pues podemos ver cómo nos sentimos a veces un poquito más inflados, cómo nos sentimos como pesados, ya saben, y cuando llegamos a la parte de nuestro destino, pues el cuerpo tiende a despresurizarse un poco junto con el avión. Pues la atmósfera tiene ciertos tipos de gases. El mayor porcentaje de gases, a pesar de que el oxígeno es muy importante, es el nitrógeno. Así después el oxígeno, que es el que nos permitió crear la atmósfera, y el 1% son gases raros. Estamos hablando de argón,
criptón, xenón, todo ese tipo de materiales que tal vez están en nuestro medio ambiente, que en pequeñas cantidades no nos harían el daño para ser nocivos a la salud. No obstante, si estos tipos de gases aumentaran así. Bueno, como les comentaba, la atmósfera tiene distintos capas, o se fueron creando capas a través del tiempo. La troposfera, pues como su nombre lo dice, tropos, humano, y esfera, tiene que ver con la Tierra, que es una esfera o un geoide. Es donde el hombre puede sobrevivir sin ningún tipo o necesidad de oxígeno artificial. Esta capa llega hasta los 10 kilómetros, es decir, desde lo que consideramos como el MSL o Medium Sea Level, que es el nivel medio del mar, hasta los 10 kilómetros nosotros podemos sobrevivir sin ningún tipo de necesidad de algún oxígeno artificial o vaya alguna ayuda que nos permita estar respirando naturalmente. Después podemos observar en la tropopausa, que es donde suceden los vuelos comerciales. Posteriormente tenemos la zona de la estratosfera o estratopausa. Recordemos que todos estos puntos que vienen en rojo, la mesopausa, estratopausa y tropopausa, son variables. ¿Qué quiere decir? Que no siempre son los mismos. Esto debido a que a la latitud en la que te encuentras, a la altitud, a la temperatura, a la presión barométrica que hay que hay en ese instante y en ese día en específico. Recordemos que así la climatología estudia los cambios que tienen que ver en la atmósfera, pero estos son, digamos, regulados por cierto tipo de generadores. ¿Qué estamos hablando? De la atmósfera, la hidrosfera, la litosfera, la criosfera y por eso me está pasando creo que alguno. Pero en general son esos. La hidrosfera, pues estamos hablando de los mares, ¿no? Los mares fueron los primeros en regular la temperatura en el planeta. La criosfera tiene que ver con el hielo. Sabemos que alejado del Ecuador están los polos. El Ecuador es el primero en recibir el calor, es por eso que solamente hay un par de estaciones durante todo el año. Así cuando te vas alejando un poco del Ecuador, los rayos solares no vienen siendo los mismos que impactan a la Tierra, tienen que recorrer más distancia y así es como vamos generando los distintos tipos de climas que hay en la Tierra. Sucede lo mismo con estas capas, pues entonces van, dependiendo todas estas condiciones, pues van variando regularmente. Después nos encontramos con la termósfera. Termósfera que se encuentra entre la mesósfera y esta capa es muy importante porque ahí, si pueden notar, esta es una escala de temperatura. Aquí nos dice que regularmente la temperatura va descendiendo. Estos son los 0 grados, esta es una temperatura regular, los 17, 18 grados que pueda haber en algún ambiente, y aquí va aumentando hacia la derecha, va disminuyendo hacia la izquierda. Recordamos que la temperatura ambiente va disminuyendo 2 grados por cada 1000 pies que nosotros vamos aumentando. Es por eso que además de nosotros tener oxígeno a grandes altitudes, no podemos sobrevivir por el tipo de frío que hace. Estamos hablando que aquí alrededor donde vuela un avión comercial, estamos teniendo entre menos 50 grados centígrados, menos 45, dependiendo cómo se encuentre la tropopausa. Entonces, lo que sucede aquí es una inversión térmica. En vez de seguir bajando la temperatura, incrementa drásticamente haciendo una capa muy importante que permite que a la Tierra no entren meteoritos, que no entre basura interespacial. Es por eso que cierto tipo de naves espaciales están diseñadas o están cubiertas de ciertas aleaciones que soportan grandes cantidades de temperatura para poder pasar esa capa de la Tierra y no desmoronarse. Es por eso que a la Tierra no entran meteoritos. Incluso algunos satélites, cuando terminan su función, hablamos de satélites artificiales, esos que utilizan las grandes empresas pues para las telefonías, para el Internet, para los GPS, todo eso,
Cuando terminan su uso, se quedan como basura espacial. Y es por eso que no entran a la Tierra, se quedan ahí suspendidos en el aire o logran pasar la capa, pero ya son pequeños pedazos únicamente lo que logra pasar. Pues del otro lado vemos también que en la estratosfera tenemos la capa de ozono. Esa capa, pues como sabemos, es también la encargada de que los rayos solares no estén entrando a la Tierra y nos permitan así una buena estancia en ella, ¿no? Más arriba, en donde van los satélites espaciales y las naves espaciales, es donde se originan cierto tipo de fenómenos visuales. No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de ver en algún video o alguna foto las auroras boreales. Es ahí donde se genera. Esto debido a que en los polos, por la lejanía con el sol, hay más frío y esos pequeños cristales que se forman con el frío hace que reflecte la última parte de la esfera de la Tierra con el sol y eso forma las auroras boreales. Son unos fenómenos tan increíbles y tan bonitos. Y pues nosotros nos basamos más en toda esta capa, ¿no? Donde son los vuelos que no necesitan una presurización, donde están los paracaídas, donde están los globos estáticos, donde podemos ver las nubes. Ahorita vamos a hablar de todos esos fenómenos que ocurren en la troposfera, ¿no? Que son las nubes, la lluvia, las nevadas, en fin. Pues las capas de la atmósfera, como bien les comentaba, 10.000 pies sobre AGL, que significa Above Ground Level, 10.000 pies a partir del terreno o 10 kilómetros desde el nivel medio del mar para que ello pueda considerarse que es la troposfera. La estratosfera, pues ya lo comentamos, la capa de ozono, los vuelos supersónicos, la mesósfera, los meteoritos, ondas de radio y la termósfera, la capa de iones. Esta capa también es muy importante porque es ahí donde suceden distintas cosas. Gracias a la capa de iones que tiene, nosotros podemos usar hoy en día el GPS. Si bien nos podemos ayudar de satélites, también el GPS rebota en esa capa de iones, regresa y hace una triangulación hacia el lugar en donde nosotros nos queremos dirigir y eso me da la señal directamente a mi celular, hacia mi iPad, hacia mi localizador que yo esté usando en ese momento, ¿no? Y de ahí la exósfera son los 100 kilómetros y hacia el infinito, ¿no? Para allá solamente vuelos interespaciales y demás cosas que aún no tenemos conocimiento. Lo que hablábamos de la troposfera, ¿qué es lo que regula la temperatura en la Tierra? Bueno, entre la hidrosfera, la criósfera y los vientos son los tres sistemas principales que regulan la temperatura de la Tierra. Estamos hablando que la Tierra recibe todos los días los rayos del sol y eso permite la advección. Los rayos del sol entran directamente a la Tierra, pasan por la capa de ozono y en muchos momentos por gases que nosotros usamos diariamente, como es el Lysol, como es el spray para el cabello, las mamás que ya también usan el aceite para cocinar, pues no, esos mismos gases permiten, bueno, y la contaminación sobre todo, la contaminación de los autos, los aviones y demás cosas, permiten que esos rayos no solamente reboten en la Tierra, en la litosfera, sino que a la hora de regresar al medio ambiente no puedan tener un viaje dirigido de una forma lineal, sino que se mantienen en el ambiente, hacen que el suelo se caliente de más y esto origina que nosotros tengamos hoy en día una cierta desfase en cuanto a los ciclos, en cuanto a ¿cómo fue el nombre en español? A las temporadas del año, ¿no? No permite que haya un buen lineamiento como lo había hace muchos años, ¿no? Que ya vemos que están cambiando el clima, ¿no? Que en verano ya hay frío, que en invierno ya hay calores extremados. Pero bueno, uno de ellos les comentaba que más importante es el viento. Barlovento, ¿qué significa barlovento? Barlovento significa, barlo es una parte de un barco, que es la proa, y vento de ventus, literalmente del viento, es de donde yo puedo considerar de dónde viene el viento. Si yo me encuentro de un lado de una montaña, siempre va a haber un lugar en donde viene el viento y otro lado hacia donde se dirige ese caudal del mismo viento. Estamos hablando que a la subida, pues obviamente va a tener humedad, va a tener ciertas partículas que van a permitir
que la humedad sea más tangible de un lado de una montaña, y a la hora que ya va bajando ese viento, pues ya va de una forma ya más cálida, ya va pues todas esas partículas de agua ya las perdió, ¿no? Valga la redundancia. Y el sotavento significa es hacia donde se va a dirigir el viento, hacia sub. Sota viene de sub, de por debajo, de donde yo veo que va el viento. Si ustedes se ponen a ver, se suben a la azotea de su casa, vemos que la Ciudad de México pues, es un valle, ¿no? Por eso es el Valle de México, estamos rodeados de montañas. Bueno, allá, yo no me encuentro allá. Pero alrededor de esas montañas siempre va a haber una cara que esté verde y siempre va a haber una cara que esté más café. Entonces así es como yo me puedo dar cuenta de dónde siempre proviene el viento. Casi siempre es el mismo, es el mismo. Si ustedes se ponen a ver en la Ciudad de México, siempre hay una misma dirección a la que aterrizan los aviones. Hay momentos en las que esa dirección varía. ¿Por qué? Por distintos tipos que ya lo hablamos hace rato de componentes, que es la presión barométrica, la temperatura, la advección, todo eso. Entonces, nosotros podemos ver literalmente cómo se mueve el viento, pues debido a ese tipo de ejemplos, ¿no? Y aquí lo podemos ver linealmente. El barlovento, el viento proviene de izquierda a derecha, sube por la montaña, se llena de todas esas partículas de agua, y a la hora de bajar, ya baja de una manera ya más cálida, más seca. Es por eso que toda esta parte de la montaña pues se encuentra ya con pura tierra, ¿no? Aquí es donde podemos ver la advección, lo que vieron pues en primaria, ¿no? Muchos de ustedes, o vimos muchos en primaria, cómo se da el ciclo del agua debido a la advección. La advección es muy importante en el clima, debido a que pues el sol calienta el suelo, saca todas esas partículas de agua que hay en los mantos acuíferos, recordemos, como por ejemplo la Ciudad de México sabemos que es un subsuelo hueco, debido a que ahí había muchos ríos. Calienta todas esas partículas de agua que hay en el subsuelo, se van al medio ambiente, y a la hora que la presión barométrica hace que ese tipo de humedad en el ambiente se condense, pues sucede la precipitación, ¿no? Hay ciertos tipos de nubes que nos dan la precipitación, ya lo veremos más adelante cuáles son. La temperatura ambiente y el punto de rocío. La temperatura ambiente se mide con un termómetro. Hoy en día conocemos varios tipos de termómetros, los digitales y los de mercurio, ¿no? Los de mercurio son esos con los que el abuelito, la abuelita agarraba y te lo ponía en la axila, te la ponía en la boca, y podías tú detectar la temperatura. Hoy en día ya tenemos termómetros digitales, los cuales ya lo vemos pues ahorita más con esto del virus, ¿no? Que llegas tú al aeropuerto o quieres llegar a un lugar del gobierno, y si tú quieres entrar, te ponen la pistolita en la frente y ya te miden digitalmente tu temperatura. Es lo mismo que se utiliza hoy en día para medir el ambiente, lo que los meteorólogos utilizan, ya son tipo de termómetros ya más exactos digitales. El punto de rocío, pues el rocío, ¿no? ¿Qué es el rocío y cómo se da el rocío? El rocío pues son pequeñas partículas de humedad de agua que se generan en el ambiente, y al pasar el día, pues va bajando la temperatura. En cuanto llega la noche, si ese frío se hace constante y se hace muy semejante a la temperatura ambiente, pues creamos rocío, ¿no? Y ese mismo rocío lo podemos ver en el pasto, en el suelo, en nuestras ventanas por la mañana que vemos esas pequeñas gotitas, en los carros, en muchas ocasiones cuando hay mucho rocío y también hay una baja temperatura, pues vemos escarcha, ¿no? Cuando las personas, por ejemplo, viven en lugares muy fríos, en Toluca, en Chihuahua, ven la escarcha por la mañana debido a eso. Estos son muy importantes, la temperatura ambiente y el punto de rocío. ¿Por qué? Porque cuando estos dos puntos se conectan o están muy apegados, empiezan a suceder los fenómenos meteorológicos, ya sea la lluvia, precipitación, la niebla. Ahorita vamos a ver cada uno de esos. Bueno, pues como les comentaba, este es el termómetro de mercurio. Directamente toma la temperatura del ambiente y él va dilatándose, el mercurio, y va subiendo y te indica cuál es directamente tu temperatura.
Para yo poder medir el punto de rocío, pues está el termómetro de bulbo húmedo. Esto quiere decir que es un termómetro muy parecido al normal, pero de este lado le colocan una gasa mojada y eso permite que te pueda decir cuánta humedad hay en el ambiente. Ese es un termómetro de bulbo húmedo para nosotros poder medir el punto de rocío. El efecto Coriolis. Este es un efecto también que ayuda a la refrigeración del planeta. Les hablaba hace rato que el viento es muy importante, ¿no? De dónde viene el viento, de dónde proviene el viento, hacia dónde va. En la Tierra tenemos grandes corrientes de aire que le llamamos corrientes en chorro. Esas corrientes pues, nos ayudan a nosotros, tal vez, la aviación, pues para tomarlas y llegar más rápido tal vez a algún lugar, ¿no? Ahorrar un poquito de combustible. El efecto Coriolis, pues es literalmente el movimiento que genera la rotación en la Tierra y lo produce en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Estamos hablando que en el hemisferio norte, si tú tienes un sistema de baja presión, lo vas a ver denotado en el sentido de las manecillas del reloj. En cambio, sí, en el hemisferio sur va a ser de manera contraria. Y una manera tan sencilla que nosotros podemos ver el efecto Coriolis en el baño. Cuando tú le jalas a la taza del baño, tú puedes ver el efecto Coriolis. Si nosotros nos encontramos en el hemisferio norte, como somos el país México, estamos en una latitud norte, ¿hacia dónde tendría que girar el baño? Pues hacia la derecha, ¿no? Entonces al rato van a estar todos ahí en el baño checándole a la taza, jalándole y van a ver cómo se va el agua. Incluso el de lavamanos se tiene que ir hacia el lado derecho. Si nosotros nos encontramos en una latitud menor en Argentina, en Chile, en Brasil, pues lo estuviéramos viendo en sentido contrario, ¿no? Y pues así los sistemas de viento, igual lo que produce en el agua, que es un fluido, lo producen los demás fluidos. En el viento, en un viento ya les comentaba que la baja presión se mueve en sentido de manecillas del reloj. En un sistema de alta presión se mueve al sentido contrario y viceversa en el polo sur. Aquí lo podemos ver más específico, si quieren por ahí, pues no sé, tomarle un screenshot o algo así para que tengan como noción de eso y el porqué de esa situación. En las noticias, en muchas ocasiones escuchamos frentes, ¿no? Que viene el frente frío número tal. Escuchamos que viene una onda de calor, ¿no? Pues, ¿qué es un frente, no? Es el borde delantero de una masa de aire. En este caso, pues, si es un frente frío, significa que viene del polo, ¿no? Del polo norte, polo regular, que es donde vienen todos los frentes fríos, las masas polares o las masas árticas. Un frente caliente o una onda de calor, pues va a venir directamente del Ecuador, que es donde tenemos la mayor cantidad de concentración de calor. Aquí podemos ver un tipo de fenómeno, ¿no? Que ocurre, como les comentaba hace rato, la escarcha. Pues esto se generó debido a la condensación que hubo en el ambiente. Se empezó a llegar al punto de rocío, pero la temperatura fue tan baja que no le permitió caer a esa humedad, sino más bien lo convirtió en hielito, ¿no? Y ahí estamos cuando en verano, ahorita, ¿no? Ya sufriendo de calor. Frentes ocluidos. Esto quiere decir cuando una frente frío o masa de polar choca con un frente caliente, ¿qué sucede? Que uno tiende a querer mover al otro, pero si los dos se ponen de acuerdo, la masa polar pasa por arriba y la masa caliente pues estaría pasando por abajo. Se pondrían de acuerdo y los dos estarían pasando sin afectar uno al otro. ¿Qué pasa si estos dos no se ponen de acuerdo? Pues estacionan los dos, se quedan ahí un buen rato y hasta que uno de los dos sea más fuerte y dependiendo las características del sistema, del ecosistema, pues ya va uno a poder vencer al otro y ya estaría pasando. Pero mientras no suceda eso, se va a estacionar y es lo que pasa cuando, pues en mucho tiempo hay lluvias constantes en la Ciudad de México, ¿no? Debido a que, pues, como les comentaba, es un sistema montañoso, es un valle, pues estacionan las dos
una no permite avanzar a la otra y se vuelve como una olla, entonces empieza a llover, a llover, a llover, a llover, y uno no se explica cómo pasa eso, ¿no? O sea, decía, no, pues el año pasado no llovió tanto, o este año está lloviendo menos. Es lo que afecta directamente a todo ese tipo de situaciones. Y aquí lo podemos ver, pues gráficamente, ¿no? Lo que vemos en las noticias es de esta manera, en azul podemos ver el frente frío, el frente caliente, el frente estacionario sería cuando los dos no se ponen de acuerdo, y el frente ocurrido es este. Cuando uno pasa por arriba y otro pasa por abajo, los dos se ponen de acuerdo, y podemos ver que así estén muy cercanos todos, podemos tener en una región distintos tipos de climas. Estamos hablando aquí es la península ibérica, y tenemos los tres, tenemos un frente frío, se puso de acuerdo, se fue por la derecha, el frente caliente se fue hacia arriba, pero aquí hubo otra que no se pusieron de acuerdo y generaron un sistema de baja presión, que en este caso, por ser el hemisferio norte, estarían girando al lado derecho, como les comentaba, ¿no? Es lo mismo, si yo quiero saber en una carta meteorológica cómo puedo ver los vientos, la dirección que tienen, la intensidad que tienen, porque ya les comentaba hace rato que hay unos que nos ayudan a nosotros, por ejemplo, en los aviones, hay unos que van desde los 100, 200 kilómetros por hora, hay otros que, por ejemplo, que son los que generan las tormentas tropicales, los huracanes, los tornados, todo eso, eso ya se ve en meteorología avanzada, pero nosotros debemos saber cómo puedo yo detectar si es que va a haber un huracán. Yo debo saber cómo puedo detectar si es que ahí solamente se va a formar una tormenta tropical, o saber si ahí puede generar algún tornado, ¿no? En toda esa parte de Estados Unidos, en muchas ocasiones. Y pues son este tipo de líneas, ¿no? Las isobaras son las líneas que me dicen a mí, pues la presión, como lo veíamos acá de este lado, pues una isobara me va a decir esto, ¿no? Si hay una baja presión o si yo puedo esperar una alta presión. Aquí me dice con unos numeritos, no sé si se alcanza a ver ahí un poquito más difuminado la presión que hay en ese ambiente. Las isotermas, pues me va a decir la temperatura, si hay una masa bajando, una masa subiendo de aire. Las isoyetas, pues me va a decir la precipitación, si yo puedo esperar lluvia o no puedo esperar lluvia, lo que vemos tal vez ahí en el noticiero, ¿no? Y esas son las masas de choque. Así lo estaríamos viendo representado, ¿no? Cuando las dos chocan, no se ponen de acuerdo y se quedan ahí estacionados, aquí ya me provocan una baja presión. Y por ser en el hemisferio norte, es igual aquí por España, pues estamos viendo la dirección que toma, ¿no? Los hidrometeoros, pues hay muchos hidrometeoros. El hecho de que nosotros conozcamos solamente algunos, no significa que sean los únicos, ¿no? Hay en muchas ocasiones que nosotros vemos la luna y vemos que alrededor de la luna se encuentra un círculo como si fuera un arco iris, o lo mismo en el sol. ¿Por qué suceden este tipo de fenómenos? Son hidrometeoros. Esto debido a que se genera eh, tanto frío que la humedad que hay en el ambiente la hace como un espejo, y hace que toda esa luz que está generando el, el celeste, el cuerpo celeste, en este caso la luna o el sol, la luminosidad que está generando se crea una onda y está reflectando directamente la luz que él está proveyendo hacia nosotros. Entonces, son halos. Hay otro tipo de hidrometeoros, los arcoíris que podemos ver después de la lluvia. En este caso aquí vemos la lluvia, que también es un hidrometeoro, la precipitación, y pues el hielo, ¿no? La escarcha que se puede generar tal vez en algunos de sistemas. Los fotometeoros, que eran como los que les comentaba, lo está generando las partículas de humedad que hay en el ambiente y reflectándose directamente por la luminosidad. Nosotros lo estamos viendo desde este lado, ¿no? Electrometeoros, cuando tú pasas por alguna nube, recordamos hace rato que les explicaba la advección, ¿no? El sol está entrando directamente a la Tierra. Las gases que hay, la contaminación no le permite salir toda esa energía, todo ese calor. Y toda esa energía, lo que a mí me está provocando, pues es una fricción. Y esa fricción que genera, pues es directamente electricidad.
Es por eso que se forman algunos tipos de electrometeoros, que es un electrometeoro ya viene siendo un rayo, un trueno. En este caso, pues cuando pasas directamente sobre una nube y esa nube tiene mucha estática, pues se genera esto que podemos ver aquí en el parabrisas de este avión, que se llama fuego de San Telmo. Eso quiere decir que como la nariz del avión es de metal, está buscando que toda esa fricción está generándose y está buscando un lugar en el que pueda liberarse sin generar pues un rayo o un trueno, ¿no? Esto es ya de meteorología ya más avanzada. Esta va a ser su tarea, pero aquí en su panfleto nos dice que debemos saber cómo podemos diferenciar los tipos de nubes, ¿no? Para empezar, ¿qué es la niebla? La niebla siempre se va a encontrar cerca de un cuerpo acuático, ya sea un lago, ya sea un río, el mar mismo puede generar niebla debido a la advección. Hay distintos tipos de advección. En este caso, lo que hace es que durante el día la Tierra se calienta tanto que empieza a generar toda esa humedad. Durante la noche se empieza a condensar y así se junta con la del mar, chocando ambas masas, y en el día nos permite que nosotros no podamos tener una cierta visibilidad. Eso sería la niebla. La diferencia entre niebla y neblina sería la cantidad de partículas de agua que hay en una y en otra. La lluvia, pues ya vimos cómo se genera, ¿no? Es al ciclo del agua, la advección que hay igual. Recordemos que casi todos se generan de la misma forma. ¿Por qué? Porque están en el ecosistema y es el clima. La diferencia que hay entre el clima y el tiempo, porque en las noticias escuchamos en muchas ocasiones. Este es el pronóstico del clima. Y te dicen, el tiempo de hoy es muy distinto. El clima es caracterizado por un periodo de tiempo largo y es un promedio. Vamos, hoy es 3 de, mal no me equivoco, 3 o 4, ¿qué día es? Hoy es 4, ¿no? Si mal no veo. No, perdón, es 3. Hoy 3 de mayo. Para yo poder sacar el pronóstico del tiempo del día de hoy, tuve que haber tomado 30 años atrás para poder yo pronosticar el tiempo del día de hoy. A pesar de tener todos esos años ya promediados, por lo que les comentaba hace rato que hemos ido haciendo el hombre, la contaminación, los gases y demás, ese pronóstico del tiempo cada vez es más inexacto. Entonces, estamos hablando que para poder yo haber sacado el pronóstico el día de hoy, tuve que haber sacado el pronóstico desde 1989 hasta el año pasado, el 2019, para poder sacar el pronóstico. Esa es la diferencia del tiempo y el clima, ¿no? Todos estos fenómenos pues, suceden dentro del clima y casi todos se generan de la misma forma. Lo que lo afecta, ya lo mencionábamos hace rato, pues es la latitud en la que se encuentran, la altitud, la temperatura, todo eso son lo que nos va generando a nosotros el saber cómo se generan todos estos fenómenos. La lluvia, ya lo sabemos, el rocío, también ya lo comentamos, la nieve, pues es cuando se produce el sobreenfriamiento de todas esas partículas de agua. ¿Por qué podemos tener nieve en Chihuahua, en Toluca? ¿Por qué podemos tener nieve en Denver, en Nueva York? ¿Y por qué no podemos tener nieve en la Ciudad de México? Pues por las latitudes. ¿Se acuerdan que hace rato les comentaba las latitudes? Cómo es que pega el sol en el Ecuador y cómo va atrayendo su distanciamiento. Pues eso, aumentado con la litosfera, que es el tipo de suelo, aumentado con la hidrosfera, si hay humedad en ese lugar, aumentado con la criósfera, si es que hay hielo, pues esa es la manera en la que se da todo ese tipo de fenómenos meteorológicos, ¿no? Y los tipos de nubes. Hay 4 tipos de nubes básicos. No quiere decir que sean los únicos. El primer tipo de nubes serían las nubes cirros, que son como las que estamos, no sé si lo estamos viendo ahorita, creo que sí, también lo pueden ver. Estamos viendo en pantalla. Ese tipo de nubes se llaman cirros. ¿Y qué significa cirros? Se llama directamente hielo.
proviene de la palabra mande. Estas nubes que estoy presentando son directamente de mis imágenes, ¿no, no las pueden observar? Ok, ahí ya se ve bien, ¿verdad? Nada más que quisiera presentarles unas fotos, pero no sé si se alcanzan a ver o no, o cómo le puedo hacer para que de mis imágenes, para que se vean, no se va a poder. ¿Cómo le hago para hacer eso? Ay, a ver. Ah, creo que ya está. Ahí ya se ven, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. Perdonen, el tipo de nubes que podemos observar ahí, esos son cirros. Esos cirros son las nubes más altas que podemos observar. ¿Por qué? Porque, como les comentaba hace rato, la atmósfera va disminuyendo su temperatura 2 grados por cada 1000 pies. Estamos hablando que esas nubes deben de estar por lo menos entre los 33.000 pies, los 39.000 pies. Entonces es puro hielo, puro hielo. ¿Y por qué se observan así? Pues obviamente porque están reflectando el sol. Toda la luminosidad está llegando directamente hacia esas nubes y están reflectando. ¿Cómo puedo yo observar o cómo puedo saber cómo es una nube? Cirros son esas que parecen pinceladas. Son las más altas y son las que parecen pinceladas. Esos son los cirros. Los cúmulos o cúmulos son las nubes que parecen como algodón, como cotonetes, más o menos. A ver, estas. Si no le moví. Estos son los cúmulos. La caracterización de este tipo de nubes es que en su base son planas, pero alrededor parecen como cierto tipo de cotonetes o algodoncillo. Así se ven los cúmulos. La diferencia tal vez en otro tipo de nubes es que no tienen un desarrollo vertical. Esa sería una de sus características. Acá tengo otro tipo de ejemplo de los cúmulos. Estas son claro ejemplo de los cúmulos. Si ustedes pueden ver, no tienen desarrollo vertical, pero tienen un desarrollo lateral debido a que están moviendo con las masas de viento. Pero sí pueden generar en algunos momentos lluvia. Después tenemos los estratos. ¿Qué vendría siendo un estrato? Pues literal, yo la manera en la que puedo diferenciar un estrato de cualquier otro tipo de nube sería el extracto. ¿Qué es un extracto? Pues lo que ya quedó de la lluvia, ¿no? Después de la lluvia vamos a poder ver este tipo de nubes, que ya son grises, que ya son como deformes. Es así como se ven los estratos. Son nubes grises que no tienen cierto tipo de forma en específico y que son igual como planas, como sin alguna forma en específica. Y tal vez una de las nubes más importantes o más, o de las que más nos tenemos que cuidar pues, son los nimbus, ¿no? En este caso son nubes de desarrollo vertical que tienen gran acumulamiento de agua y esas sí pueden llegar hasta los 39.000, 35.000 pies de altura y esas nubes están llenas pues de estática. Son las que, este tipo de nubes, son las que producen rayos. Estamos hablando que allá dentro de la nube está pues llena totalmente de agua. Es por eso que por arriba, muchos meteorólogos dicen que es el tipo de nube gris. ¿Por qué? Pues porque en muchas ocasiones tú la vas a ver desde aquí abajo. Este es el suelo, esta es la tierra. Se alcanza a ver desde ahí, pues obviamente la vas a ver gris porque únicamente lo que estás viendo, este es el ejemplo, vas a ver esta parte. Todo el agua que ya está acumulada ahí adentro. Es lo único que podemos ver. Este es el inicio de un nimbus. Si este nimbus llega a tener más temperatura dentro, pues va a llegar al punto en que va a llegar a hacer esto, ¿no?
Pero si tú la ves desde tierra, pues obviamente se va a ver totalmente gris, pero en realidad esas son nubes blancas, son las nubes más blancas que tú vas a poder ver. ¿Por qué? Porque son las que más reflectan el sol. Están literalmente siendo un espejo de agua. Y esas serían las nubes más importantes, tal vez, los nimbos. ¿Cómo las podemos observar o cómo las podemos distinguir? Las nubes grises de un desarrollo vertical y que producen la lluvia, literalmente, ¿no? Esos serían los nimbos. Ya explicamos lo de los termómetros. Un pluviómetro, ¿qué sería un pluviómetro? Estamos hablando que un pluviómetro sería literal como mi jarra de agua recortado de este lado y es donde nos permite nosotros medir la cantidad de lluvia que hubo, la que ya pasó, la que se generó ahí, la que se guardó por milímetros. Es la medida que se genera, los milímetros. ¿Por qué es más lluvioso de un lado de la cordillera de otro? Pues ya lo explicamos, ¿no? El tipo de vientos, la humedad que hay en el ambiente, y al ir al sotavento, pues ya es un poquito ya más cálido, ya seca en nuestro ecosistema y ya no nos permite tanto poder tener más vegetación de un lado del otro. Hay distintos tipos de maneras de nosotros medir los pronósticos del tiempo. Ya les mencionábamos que el pronóstico del tiempo se da 30 años atrás, ¿no? Pero ¿cómo los medimos? Una son los satélites. Esos satélites se encuentran girando alrededor de la Tierra y se encuentran midiendo cierto tipo de cuestiones, la presión barométrica, la temperatura que ha habido, y esto se va anotando, ¿no? Pero tenemos otro tipo de ayudas para medir literalmente o saber qué tipo de pronóstico puedo tener en un momento dado. ¿Qué son estos? ¿Qué es esto? Esto es un radar meteorológico. En este radar meteorológico, pues el meteorólogo puede observar a través de ondas arrojadas al espacio que regresan al mismo aparato, si yo tengo algún tipo de fenómeno o de hidrometeoro. Por ejemplo, en este lado estamos observando que en toda esta zona de la parte de Mazatlán, pues hay lluvias, ¿no? Esta zona que está con rojo, pues era lo que veíamos literalmente en la pantalla, ¿no? Bueno, la nube que veían ustedes hace rato de desarrollo vertical era esta. Así se ve en un radar meteorológico. Esta es una gran radioayuda que tienen los meteorólogos para poder determinar el pronóstico inmediatamente. Si todo ese pronóstico que hubo de los 30 años anteriores ya se desfasó, pues entonces voy a mi radar meteorológico y entonces ya veo yo literalmente, si decía ahí que, ok, va a llover, pues ya veo que sí va a llover, porque pues ahí está toda esa cantidad de agua acumulada, todo lo que ven en rojo es el núcleo de una nube de lluvia, de un nimbo. Y, por ejemplo, decía, va a acabar de llover el pronóstico a las 3 de la tarde, ¿no? Los años pasados han estado acabando de llover a las 3 de la tarde. Pero yo veo que todavía está la nube a todo lo que da y con el núcleo en rojo, pues obviamente no va a terminar de llover a las 3, ¿verdad? Va a terminar de llover si bien me va mañana o pasado. Pero esa es una forma. Y pues las computadoras, ¿no? Es otra forma también de ayudarse para el pronóstico del tiempo. El radar, pues, ¿qué es el radar? Literal, es un sistema basado a través de ondas que a mí me permite verificar la humedad en el ambiente, que es un satélite. Un satélite es un objeto lanzado al espacio que a mí me permite obtener los características del clima en un cierto periodo de tiempo. Y las computadoras, pues es directamente un ordenador que a mí me permite hacer operaciones matemáticas y que me permite realizar acciones para yo determinar el clima, ¿no? La corriente en chorro. Hace rato les mencionaba, en la, en la, en la presentación. Tenemos isobaras, que son las líneas que nos dicen la cantidad o la intensidad del viento, ¿no? Si yo tengo que va a haber un sistema de baja presión y se va a mover en sentido de las manecillas del reloj,
y quiero ir de Nueva York a Europa, pues voy a agarrar la corriente en chorro. La corriente en chorro es una intensidad del viento mayor a 100 kilómetros por hora que tiene de ancho 40 millas náuticas. Entonces, esta corriente en chorro se encuentra a partir de ciertas altitudes, que son 35,000 pies hasta los 50,000. Entonces, yo voy a agarrar esa corriente en chorro y esa corriente en chorro me va a impulsar desde Nueva York para poder llegar más rápido a Europa. Pero si yo voy de regreso, pues voy a tener la corriente en chorro de frente y me voy a tardar más tiempo. Es por eso que sucede la corriente en chorro, ¿no? Una erupción volcánica. Pues, ¿cómo es que sucede la erupción volcánica? Hace rato veíamos la imagen principal. ¿Qué es esto que se observa aquí alrededor? Esto que tiene como líneas, pues algo que conocemos muy bien, y sobre todo los mexicanos, ¿no? Las placas tectónicas. ¿Qué son las placas tectónicas? Son en la litosfera que les mencionaba hace rato, que es en la Tierra, tenemos distintos tipos de capas en donde está subdividida la Tierra y que permite formar los continentes o ha permitido formar los continentes en algún momento. Entonces, este tipo de capas están todo el tiempo se están moviendo, todo el tiempo se están moviendo. ¿Por qué? Porque la temperatura los hace que se ensanche, o la temperatura está empujando una a la otra, o la presión misma lo está hundiendo una más que a la otra. Entonces, cuando uno de estos tipos de placas se llegan a mover, pues nos generan los temblores, ¿no? Que es a lo que hemos tenido ya bastante miedo ya en la Ciudad de México cuando nos ha ocurrido. Entonces, la erupción volcánica pues va a literalmente hacer, va a provocar que el movimiento de esta misma nos quiera arrojar hacia arriba toda esa temperatura que tiene en la litosfera. En la litosfera que tenemos, pues abajo, distintas capas también en la Tierra, en una de ellas el núcleo, y hay distintos tipos de gases que están queriendo salir de una manera estrepidante. ¿Y dónde salen? Pues a través de este tipo de, este, de lugares, ¿no? Que son los volcanes. Entonces, cuando hay un movimiento muy brusco de ese tipo de placas, aunado a que aquí ya se encuentra acumulado bastante lava, pues es como genera una erupción volcánica, ¿no? De tarea van a tener, pues, demostrar el ciclo del agua, según aquí su panfleto. Más o menos ya se los expliqué. La convección es yo creo que lo más importante que tenemos para explicar el ciclo del agua. Y también van a tener una tarea de hacer una gráfica durante una semana. Recordemos que eso es el clima, ¿no? Es un pronóstico de lo que ocurre en nuestra atmósfera. Entonces, pues yo creo que una semana registrar las lecturas, pues no es nada comparado con los 30 años que tuvieron que haber pasado para que hoy pudiéramos tener el clima del día de hoy. Yo creo que eso ha sido todo de mi parte. Les agradezco el haber podido compartir conmigo un momento para hablar de la meteorología que es tan importante en nuestro día a día y haberme esperado debido a que hace 8 días no se pudo. Pero espero haber no generado mucha confusión. Si hay alguna pregunta o podemos aclarar algo que no quedó tan, tan claro, pues con mucho gusto. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, Oliver. Te agradecemos nuevamente el que nos des la oportunidad de que nos impartas esta especialidad. Como pudieron ver, eh, tal vez él tiene un conocimiento más amplio en cuestión a nubes, al clima por su labor o por su trabajo. Entonces, te agradecemos, Oliver. Claro, si tienen algunas preguntas, posteriormente te las haremos pasar para que tal vez nos las contestes y contestársela a la persona que nos esté preguntando. Te agradecemos, Oliver, nuevamente y que tengas un buen inicio.